Queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy vamos a hacer el estudio del libro de Génesis. Estamos en la creación y el diluvio. Un tema muy interesante debido a que dentro de las academias, dentro de las escuelas, dentro de todo, desde kindergarten ahora hasta la universidad, están enseñando lo que propone las Naciones Unidas, que es el asunto de la evolución, que es una mentira desde el comienzo hasta el fin. Y es interesante que son los famosos expertos los que te dicen que la Tierra tiene 4 billones de años o 20 billones de años. Una mentira. La Tierra no tiene todo ese tiempo. Nosotros sabemos bíblicamente el tiempo que tiene la Tierra. Y estos expertos ellos no pueden de alguna manera probar en un laboratorio que eso es verdad. No lo pueden probar. Es pura mentira, conjetura de ellos, y ellos piensan que a través del hecho de que son los expertos, las personas les van a creer, ¿okay? Y lo están haciendo. Entonces, por eso estamos haciendo este estudio, para desenmascarar toda esa mentira que están proponiendo. Es lo mismo que el coronavirus. Los expertos dijeron que se iban a morir 2.5 millones de personas aquí en los Estados Unidos, y que expertos, ningún experto, eso es pura mentira. ¿Okay? Aquí simplemente lo que ha pasado es que es como un flu. Es un virus que creó Dios, no crearon ellos, Dios lo creó, ellos lo manipularon, como siempre hace el hombre, y cierta cantidad de personas se van a morir, básicamente. Y son las personas que son débiles, son las personas que están con inmunidad, tienen la inmunidad biológica comprometida, y por eso son fácil presas para estas cosas. Entonces, a nosotros nos interesa conocer lo que dice la palabra de Dios. Ese es el interés de nosotros. Y por eso estamos haciendo este estudio. Estamos en la lección número 58, el día domingo. Entonces, con esto en mente, primero que todo, quiero ir a esta parte me faltó. Quiero ir a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Lo único que nos llevamos a esta tierra el día que nos muramos es las riquezas de la palabra de Dios en nuestro corazón, las cuales por medio de la misma producen en nosotros una cantidad enorme de producción divina para la gloria de Cristo, de nuestro Creador, de nuestro Señor. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente. Esa información que les acabo de dar se encuentra en Lucas 21:33. Lucas 21:33, no lo vayan a saber. Y también Romanos 12:2 nos dice: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Él nos hizo a nosotros, ¿okay? Lo hace a través de la procreación entre el hombre y la mujer, pero es el que crea todo lo necesario para que lo podamos tener. Entonces, primero que todo, los quiero enseñar a ustedes a Génesis. No quiero pasar por estos logotipos que tienen que ver con el sistema mundial. ¿Okay? El sistema mundial Satanás utiliza, este es el logotipo del sistema mundial, el símbolo que tiene con el árbol del conocimiento del bien y del mal. La política de Satanás es bien y mal. Las dos cosas te la presenta. Por un lado te presenta una cosa, por el lado del otro. Te presenta una que se parece horrible, que no quieres, pero aceptas la que parece buena. Y es la misma mentira. O sea que simplemente nos engaña. También vimos el asunto de la Torre de Babel, que es el hombre tratando de gobernarse a sí mismo sin Dios. Y eso fue lo que ocurrió después del diluvio, que se unieron los hombres y quisieron gobernar sin Dios, quisieron llegar al cielo con su propia torre, y Dios confundió sus lenguajes, sus idiomas los confundió. Y eso causó que las personas fueran y pusieran sus propias naciones. Y ahí vienen las naciones con sus linderos, ¿verdad? Y claro está que ahora este nuevo edificio que ustedes ven a la izquierda es el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo, Francia, que es un brazo de las Naciones Unidas. Ellos pretenden gobernar el mundo sin Dios, y todo lo que ellos hacen, lo hacen con ese fin. La Organización Mundial de Salud, o World Health Organization, es parte de ese sistema. Por primera vez en la historia humana cerraron a todos los países del mundo. Por primera vez en la historia humana. Eso nos indica lo cerca que está este sistema de implementar su política en el mundo y de subir al anticristo. Eso es lo que ellos quieren, subir al anticristo. Entonces, se los pongo ahí para que lo vean. También hemos visto este otro símbolo, que es la estatua del sueño de Nabucodonosor. Aquí ustedes ven los imperios más grandes del mundo, los imperios que han existido anteriormente. En los años 609 a.C. estaba el imperio de Babilonia, la cabeza de oro.
Nabucodonosor era el gobernante. Ese es el hombre, de nuevo, tratando de gobernar el mundo sin Dios. Después de eso tenemos los pechos y los brazos de plata, que es el imperio medo-persa, en los años 539 al 331 antes de Cristo. Después viene Alejandro Magno, que es Grecia. Ustedes ven ese muslos y piernas de bronce, tiene que ver con el imperio de Alejandro Magno, que antes de llegar a los 31 años conquistó el mundo entero, de la época esa, de los años 331 antes de Cristo a los años 168, cuando comienza el Imperio Romano. El Imperio Romano es el que está vigente en estos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho de nuestra cultura del Imperio Romano y tiene que ver con las piernas de hierro. Y finalmente en la parte de abajo ustedes ven los pies de barro con hierro, que es la amalgamación por medio de contratos. Eso es lo que han hecho en las Naciones Unidas, contratos internacionales para que vayan teniendo estas supranacionales en todos los países del mundo y comiencen a tener el gobierno mundial. Y lo están haciendo fácilmente. La ignorancia que existe en los colegios y a los jóvenes, lo que les están enseñando es una mentira tan grande que se la creen. Y lo único que la desenmascara es la palabra de Dios. Y después, claro, tenemos cómo ve Dios este asunto. Esa misma estatua, ahí ven el león a la mano izquierda, que es el imperio babilónico, pero de esta manera es que lo ve Dios. Dios lo ve como una bestia salvaje. Después el oso, que tiene un brazo más grande que el otro, un hombro más grande que el otro, el imperio medo-persa. Después ven el leopardo con las alas, que tiene que ver con ¿quién? Con Alejandro Magno, el famoso Alejandro Magno, y finalmente esta bestia con 7 cuernos y un cuerno en el medio. ¿Okay? Esa bestia con 7 cuernos es el imperio romano revivido. ¿Okay? Esa es la bestia que va a tomar todo esto. Y aquí estamos viendo los ataques que existen hoy en día dentro de los Estados Unidos con el anarquismo que está habiendo, con el asunto de Antifa, de Black Lives Matter. Todos esos asuntos tienen que ver con la izquierda, con el comunismo. El comunismo destruye las naciones por completo, así como destruyó a Cuba, así como destruyó a Venezuela, así como ha destruido a la China, así como ha destruido a todos esos países. Lo que hace es que esclaviza a las personas con una tiranía salvaje. Y las personas tienen que hacer lo que ellos digan, punto. Entonces, por eso lo estamos viendo, y ahora tenemos la nueva, que es el emblema de las Naciones Unidas. No está en la Biblia, pero este es el emblema que ejecuta todo lo que quiere el sistema cósmico, las Naciones Unidas. ¿Okay? Y ese es el programa que ellos han puesto en los colegios. En los colegios, cuando yo fui al colegio, estaban los 10 mandamientos, que era el código de libertad. Hoy en día ya eso no existe, lo han sacado. Los jóvenes no tienen la verdad para poder discernir entre el bien y el mal. Y finalmente, pues aquí les pongo el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial es lo que ellos pretenden hacer sin Dios. El nuevo orden mundial. Cuando ustedes ya oigan del New World Order, el orden mundial, se trata de la maldad, del sistema del bien y del mal de Satanás. Ese es su sistema operativo, con eso él captura las mentes de las personas. Entonces, ¿y cómo lo están haciendo ellos? ¿Cómo están implementando el plan? Bueno, ahí tienen ustedes cómo lo hacen. A través de la medicina socializada, a través del control de armas. No quieren que las personas tengan sus propias armas. ¿Quién se están protegiendo hoy en día con estos disturbios y el anarquismo que está haciendo? La policía no entra, a la policía la han retirado. Solamente en los lugares donde están los dueños de estos lugares armados, que tienen 7, 8, 9 personas con rifle y armas, ahí es el único lugar donde no entran, porque ellos se pueden defender. ¿Se dan cuenta? Subiendo los impuestos altos. ¿Qué creen que va a pasar dentro de poco con todo este dinero que han imprimido? Van a subir los impuestos y va a haber una inflación tremenda. Entonces, la reducción de la población, que ustedes ven la piedra que existe en Georgia, esa piedra que existe en Georgia quiere que existan solamente 500 millones de personas en la faz de la Tierra. En estos momentos tenemos 7.500 millones de personas en la faz de la Tierra. O sea que tiene que haber una matanza extraordinaria. Y después, el asunto de la inmigración, país sin borders, no tiene fronteras, ¿okay? Bajo el costo bajo de la mano de obra, con eso pues los americanos tienen, o sea, cuando tú ganas poco dinero, ¿okay? Tienes la mano de obra muy barata, tienen que trabajar muchas personas y tienes que estar subserviente a las personas que te están haciendo, si no te mueres de hambre. Entonces es parte de lo que ellos quieren. Vivienda asequible para todos, suena muy bonito, pero en realidad tienes que quitarle a uno para dárselo al otro. El ambientalismo, ¿okay? The environment, y plantar eso, todo eso viene de ese sistema. Incrementar la deuda que acaba de pasar en los últimos 2 meses, incrementó la deuda $2.000 billones.
2 trillones de dólares. Estamos en 27 trillones de dólares en los Estados Unidos. En poco esto se va a acabar, porque no se puede mantener esa deuda. Incrementar la pobreza, el bienestar social internacional. Fíjense en esto. La guerra de clases sociales, quieren poner uno contra otro. ¿Por qué creen que existe ese movimiento de Black Lives Matter? Porque están poniendo los negros contra los blancos, cosa que no existe. Hoy en día eso es una mentira. ¿Okay? Pero ellos eso es lo que proponen. Ninguna religión, con excepción de la religión pagana. ¿Qué es lo primero que quieren hacer? Destruir la religión cristiana. Solamente el paganismo es el que cuenta. Todo lo que no es cristiano es pagano. Todo. O sea, todo el sistema cósmico es pagano. Y también a través de la destrucción de la familia, que es la tercera institución bíblica. Recuérdense que es muy importante y por eso se las he enseñado. La primera institución bíblica es el libre albedrío, tu voluntad o volición. Tú tienes el derecho de decidir lo que quieres hacer, sea bueno o sea malo, tú tienes ese derecho. Si tú te metes en drogas, tu volición se echa a perder. ¿Okay? Por eso ellos pretenden que entre la droga y la gente se pero te estás destruyendo a ti mismo. Segundo, el matrimonio. El matrimonio es sagrado entre un hombre y una mujer, porque es la base fundamental de la estabilidad de la nación. Tercero, la familia. Padre, madre, hijos. ¿Okay? Esa es la familia. Muy importante, porque eso es lo que proponen ciudadanos que están estables, que entran a contribuir a la nación. Y quinto, el cuarto, el nacionalismo. El nacionalismo es el orden divino. Recuérdense de la Torre de Babel. Hubo nacionalismo después que Dios le confundió las lenguas a las personas. Entonces el nacionalismo protege a la raza humana. El internacionalismo destruye a la raza humana. El sistema global mundial del nuevo orden mundial es internacionalista. Aquí el único nacionalista en los Estados Unidos en este momento es el presidente de los Estados Unidos, de los dirigentes mundiales. Él es nacionalista. Él quiere el bienestar de los Estados Unidos. Pues les pongo todo esto para que ustedes sepan que lo que está pasando es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta antes de que sea muy tarde. Pues bien, en Génesis 2.7, ahora vamos al tema. En Génesis 2.7 nos dice, entonces el Señor, hablando de la formación del ser humano, el ser humano no vino de un polvo cósmico, ¿okay? El ser humano no vino de 4 billones de años de evolución. ¿Okay? Primero que todo, no había nadie de ahí para decirte que había 4.000 años de evolución. No había ningún ser humano. Entonces, ¿por qué vas a decir que existía si no lo puedes probar? Entonces tienes que creerlo por fe. La evolución la tienes que creer por fe en los expertos, ¿okay? Pero es fe. Si es fe, es una religión. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. En Él crees por medio de la fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Estas personas están confundidas, estas personas no saben si van o si vienen, porque no son la verdad. La verdad es que Dios te ama y te hizo para que conocieras a su Hijo, para darte las bendiciones que solamente Dios puede dar. Entonces el Señor formó al hombre. ¿Quién lo formó? Dios lo formó. Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso pasa instantáneamente. En un día lo hizo. Entonces, con eso nosotros comenzamos a ver una serie de cosas sumamente interesantes. De entre ellas, pues, las que les voy a mencionar en breve. La descripción que utiliza la Biblia para la vida y la presencia de la vida es la palabra Neshama. Así como suena, Neshama. N-E-Shama, terminado en H. La cual es traducida aliento de la vida, el soplo de la vida, el hálito de la vida. Dios sopló y la persona llegó a ser un ser viviente. Le dio el espíritu a la persona, como lo utiliza la Biblia. Entonces, lo primero que Dios hace es crear la casa biológica. Él construye la casa biológica en el vientre de la mujer. ¿Okay? Pero en el hombre original hace al hombre primero y después le da el aliento de la vida. Pero después de esto ha hecho un sistema en el cual la casa biológica es alimentada en la matriz de la mujer y se desarrolla dentro de la matriz de la mujer. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, es la casa física, que es la parte material donde va a residir el alma del individuo. Entonces, que es la parte inmaterial del hombre. Entonces, cuando Dios forma el hombre del polvo de la tierra, Él está construyendo, y la palabra que utiliza el hebreo es yatzar. Le voy a poner estas palabras aquí en el pizarrón para que ustedes se den cuenta de que cuando vas al hebreo de la Biblia, entonces tú puedes entender lo que está diciendo la palabra de Dios. La primera palabra que les di es
Shema. Estas son palabras hebreas. Ne Shema. Palabras hebreas. Y ahora estamos utilizando la palabra yatzar. Yatzar. Que es construir con materiales existentes. ¿Okay? La construcción con materiales existentes. O sea que primero cuando él hace el alma de la persona, nuestra alma, lo hace con materiales que no existen. Él los crea instantáneamente. La verdadera persona es el alma. El alma reside en la casa construida por el alfarero, que es Dios. Dios hace la vasija, que somos nosotros, y ahí le da el aliento de la vida. ¿Okay? Numas en el griego. Entonces respira la vida al hombre y el hombre entonces es un ser viviente. Entonces, pero primero hace la casa y la casa material. Esta vasija, él es el alfarero. Aquí tienes una vasija, ¿verdad? Y eso es lo que utiliza Dios para hablar de nosotros. Primero es el cuerpo biológico, ¿verdad? Y después él le pone a esto el alma. En el hebreo también se conoce como el espíritu. Espíritu, ¿ok? Las dos son palabras intercambiables. No, pero son dos partes nada más que tiene el hombre. Entonces, esta es la vasija y el que hace la vasija es Yatzar, el alfarero. El alfarero es Dios y él construye la vasija. Construye nuestro cuerpo y después crea el alma y en el momento del nacimiento, a través del soplo de la vida, imputa el alma a la persona que es la verdadera persona. Entonces nosotros utilizamos nuestro cuerpo como nuestra casa para que el alma de nosotros resida dentro de nosotros, pero los dos forman al ser humano. Pues bien, entonces, ahora lo que les quiero decir es lo siguiente. Esa es una casa terrenal, es una vasija de barro. Nosotros somos hechos del barro de la tierra. ¿Okay? Yo les he comentado que químicamente el valor del cuerpo humano es de $17.43, algo así. Eso es todo lo que vale el ser humano. En lo que concierne a los componentes que hacen su casa. Con eso fue que Dios formó el cuerpo humano. Entonces, una vasija de barro que es la parte que está hecha para la parte inmaterial del hombre, que es el alma. Pues bien, entonces al estudiar esto nos hicimos las siguientes preguntas. Son preguntas muy interesantes. ¿Continúa Dios el mismo patrón que utilizó inicialmente? Pues es claramente que no, porque ahora lo hace a través de la generación. Segundo, ¿cuándo y cómo imparte Dios el alma? ¿En qué momento es que le da Dios el alma al hombre, al ser humano? ¿Cuál ha sido la posición teológica en el transcurso de los tiempos? Y nosotros eso lo hemos estudiado. ¿Cómo podemos saber que el alma inmaterial está verdaderamente presente en el individuo? Y esa pregunta es una pregunta esencial porque habla de que si la persona está viva o está muerta. ¿Okay? Y la definición bíblica es que cuando la persona deja de respirar, muere. Y fíjense lo que acaba de pasar con este asunto de este señor. El señor dejó de respirar y murió, básicamente. Interesante que estamos estudiando eso y esto sucede, ¿verdad? Bueno, y con los pasajes que vimos la semana pasada quedó claro que Dios creó la vida biológica de los químicos de la tierra. Segundo, que Él es el que impartió la vida del alma a la vida biológica. O sea, tienes en el bebé, fíjense de nuevo cómo funciona esto. Esto mismo lo vamos a poner y lo vamos a representar de esta manera. Este es el bebé. Esta es la vida biológica. Después viene la vida inmaterial del alma. La vida del alma. La vida del alma le imputa a Dios en el momento que la persona nace. ¿Okay? Cuando la persona nace, entonces ahora esto es un ser humano. ¿Okay? Ahora es una persona viva. La persona completa consta de alma y de cuerpo. O sea que es muy importante la diferencia porque de esta manera nos enseña la palabra de Dios. Entonces, la vida humana completa no está presente sino hasta que la vida biológica y la vida del alma son unidas. Entonces, la vida humana completa consta de la vida biológica, que es la casa, y la vida del alma, que es la parte que no se puede ver. Y eso forma al ser humano y tienen que estar las dos presentes para que funcione el asunto de la manera correcta. Y concluimos que la señal de la vida humana completa es la presencia del hálito o neshama. ¿Cómo sabes que la persona está viva? Porque
o respira o no respira. ¿Okay? Tú le puedes hacer a una persona, fíjense en esto, tú le puedes hacer a una persona y decir que a través del encefalograma está muerta, ¿verdad? Pero si el encefalograma dice que está muerto, bueno, la persona no está haciendo nada, ¿verdad? Pero hay personas que entran en coma. Señores y señores, que una persona entre en coma, ¿puede o no puede respirar? Puede respirar, está respirando. ¿Okay? No puede hacer nada, pero respira. ¿Tá? Porque el cerebro está haciendo ¿qué? Está enviando las señales para que la persona respire. Muy poco, sí, muy poco, pero respira. ¿Okay? Entonces, es algo muy interesante. Ustedes dos, ¿ustedes hablan español bien? ¿Entienden el español, más o menos? Ok, porque los veo que están un poquito así, como que confundidos. Si tienes alguna pregunta, házmela. Hazme la pregunta y yo se la respondo, ¿ok? Bien, entonces, concluimos entonces que la señal de la vida humana completa es la presencia del hálito o Neshama, ¿verdad? Y también vimos las dos posiciones históricas de la Iglesia, porque la Iglesia ha estudiado este asunto por un transcurso de tiempo prolongado. Estamos hablando de miles de años. Y los teólogos que han existido llegan a una u otra conclusión. Y son personas que aman a Dios. Entonces, lo que nosotros queremos ver es cuál posición es la posición correcta dentro de la Iglesia. Y yo les enseñé a ustedes el asunto del traducianismo, o la transferencia que enseña que tanto el cuerpo material como el del alma inmaterial son transmitidos a través de la procreación física, ¿verdad? Y aquí se los pongo. Es bueno aprender nuevas palabras. Para que ustedes puedan pensar, tienen que tener vocabulario. Si el vocabulario de ustedes es pequeño, las cosas que pueden pensar son pequeñas. ¿Okay? ¿Sí? Tú puedes decir, hey, ¿qué pasó, vato? ¿Cómo estás? Okay. Pero no puedes pensar nada. Si no puedes pensar nada porque no tienes suficiente conocimiento, tú te estás haciendo daño. ¿Okay? Y te van a tratar de esa manera, porque eso usted no sabe nada. Tú un imbécil, vamos, pasa, ¿verdad? Pero si conoces y tienes vocabulario, entonces tú comienzas a pensar y comienzas a saber cosas que antes no conocías. Pero requiere, nosotros desarrollamos 1,5% de nuestra capacidad mental, señoras y señores. Nosotros tenemos, eso significa que tenemos 98,5% de capacidad mental que no hemos desarrollado. Fíjense la cantidad, o sea, es una computadora grandísima que puede aprender de todo. Puede aprender de todo. Nosotros no hay nada que no podamos aprender si le ponemos atención, porque tenemos la capacidad adquirida por Dios o dada por Dios para poder hacerlo. Entonces, fíjense lo que dice el traducianismo. ¿Qué significa el traducianismo? Bueno, es la transferencia que enseña que tanto el cuerpo material como el alma inmaterial son transmitidos a través de la procreación física. En otras palabras, que del momento de la cópula entre el hombre y la mujer que se unen para tener sexo, ¿okay? En ese momento es transmitida el alma. Pero esa es una posición que no puedes mantenerse, ¿okay? Porque el alma es inmaterial y la palabra de Dios nos dice que es cuando el bebé ya ha sido formado, o sea, la casa biológica ha sido formada, es entonces cuando Dios da el Neshama, que es el hálito de la vida, e imputa la vida del alma a la persona. La verdadera persona no es lo que vemos por fuera, la verdadera persona es lo que somos nosotros por dentro. El alma de la persona. Entonces, aquí lo pueden ver. Este punto de vista fue articulado por primera vez en la iglesia primitiva por Tertulio, uno de los padres de la iglesia primitiva. Tertulio mantenía la posición de que el alma era material. O sea, tú puedes ver la persona por fuera, pero no puedes ver los pensamientos de la persona. Porque es una cosa material. ¿De dónde salen tus pensamientos? ¿Verdad? Es el alma que está pensando, que está utilizando la parte biológica para lograr el objetivo. O sea que lo que mueve a tu persona es el alma, que es la verdadera persona. Mira, la mejor analogía que les puedo dar es, tú no eres un carro, ¿verdad? Tú no eres un carro. Pero cuando te metes en el carro, entonces ahora el carro es una extensión de tu persona. Porque ese carro te puede llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Pero tú no eres un carro. Tú estás dentro del carro. Lo mismo pasa con el alma. Bueno, el cuerpo te puede llevar de un lado para otro, ¿verdad? Pero la verdadera persona está en el alma. El alma es la que dirige al cuerpo a donde quiera ir. Entonces, el cuerpo simplemente es lo que Dios ha diseñado. ¿Para qué? Para que puedan tener lo necesario para que la persona pueda aprender. ¿Okay? Recuérdense que aquí hay un conflicto angélico. El conflicto angélico requiere libre albedrío, voluntad, volición, o como dice en inglés, free will, para tener determinaciones. Tú determinas qué vas a hacer.
No estés mirando a las otras personas para ver lo que están haciendo las otras personas. ¿Okay? Tú determinas lo que vas a hacer y Dios te ha dado a ti suficiente capacidad para lograrlo. Si alguien te dice lo contrario, está equivocado. ¿Okay? Entonces tú determinas hacia dónde te diriges. Dios te ama y Dios quiere que tú tengas lo mejor. Por eso te dio la capacidad para entender las cosas y para llegar a tener lo máximo y lo mejor que Él tiene. Entonces ese es el traducianismo. El traducianismo es la transferencia que dice que el alma es material. ¿Okay? Pero el alma no es material. Entonces el otro es el creacionismo, que es la otra posición. Esa es la posición de que el cuerpo es generado a través de la generación física y que el alma es directamente creada por Dios en cada individuo. Históricamente esta posición siempre ha sido que el alma es creada simultáneamente impartida por Dios en el momento del primer aliento, cuando el bebé respira. Hay bebés que no lloran, ¿verdad? Y que tienen que darle un par de palmadas para que... ¡ah! Eso lo hacen para que respire. ¿Okay? Es la respiración, porque ese es el alma. Esa persona ahora es un ser humano. Conmigo fue lo contrario. Cuando yo nací, el doctor se acercó y le dio 2 cachetadas a mi mamá. Dice, si lo vuelves a hacer, aquí va a haber problemas. ¿Cómo se te ocurre, verdad? Bueno, yo les digo eso para qué. Sí. El alma no es lo mismo que el espíritu. En el hebreo, el espíritu y el alma son sinónimos. Son sinónimos. La aclaración viene después en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué las escrituras dicen que nosotros nacemos espiritualmente muertos? Sí, porque la palabra de Dios, lo que va... Mira, las palabras son utilizadas de diferentes maneras, de acuerdo al contexto. ¿Okay? Tú puedes utilizar una palabra en un contexto y significa una cosa, y en otro contexto significa otra cosa. Hay palabras que significan 10, 15, 20 cosas diferentes. ¿Okay? Depende de cómo la utilices, ¿verdad? En estos momentos no me viene ninguna a la mente que te pueda decir, pero son palabras que pueden ser utilizadas para otras cosas. No, es más, tienen diferentes connotaciones, completamente diferentes. Pero eso sucede en todos los idiomas. En el hebreo se utiliza la palabra espíritu como alma. Es un sinónimo de alma en el hebreo y en el contexto lo determina. Después, más adelante, sí habla del nacimiento espiritual. Porque recuérdense que en el Nuevo Testamento se expande las definiciones y el apóstol Pablo es el que hace eso con mejor calidad y tienes que ir pues directamente al hebreo para verlo. Pues bien, entonces ese es el creacionismo, que en cada individuo le imparte Dios la vida del alma o el espíritu, como dice Rúa en el griego, en el hebreo. Y esa posición siempre ha sido del alma creada simultáneamente, pues impartida por Dios en el momento del primer aliento. Entonces, fíjense lo interesante que es todo esto, porque responde a la pregunta que tienen estas personas que son teólogos. ¿Cuándo es que Dios imparte el alma? Algunas personas creen que Dios crea el alma y le imparte en el momento de la concepción. En el momento de la concepción es el siguiente: cuando el espermatozoide del hombre, que el espermatozoide o esperma quiere decir semilla en el griego, nada más, eso es todo lo que significa la semilla del hombre. Al copular con la mujer produce un óvulo una vez al mes y la semilla del hombre hace que se unan las dos y ese es el momento de la concepción. Ahí es donde la mujer concibe, ¿okay? Cuando logra una de las semillas penetrar el óvulo de la mujer para que salga una criatura. Todos nosotros nacemos de la misma manera. Entonces, muchas personas dicen que el alma es impartida, o sea, la verdadera persona es impartida en el momento de la concepción, en el momento que la mujer concibe, en la mujer, de otra manera dicho, en el momento que la mujer queda en estado. ¿Ok? Más fácil. Entonces, pero hay otro grupo que dice que no es en el momento de la concepción, no es cuando queda en estado, debido a que puede haber un óvulo que es fertilizado por una esperma y después se desarrolla hasta que la célula se divide. Ustedes saben que a través del proceso de meiosis y el cuerpo polar, las células se dividen y después se vuelven a dividir, y después se vuelven a dividir, así forman trillones de células o billones de células. Pues entonces, ¿qué sucede en el caso de los gemelos idénticos? Se divide el alma, y si hay trillizos o cuatrillizos, ¿verdad? Entonces, si tienes un alma que un pedacito aquí, un pedacito allá, un pedacito allá, no puede ser. Eso elimina
el asunto de que el alma es impartida en el momento de la concepción, en el momento que la mujer queda en estado. Pero esa es la posición católica. ¿Okay? La posición católica es que esto es en el momento de la concepción. Y van a sacar ciertos versículos bíblicos que utilizan ellos para respaldar su posición, los cuales yo también se los voy a enseñar a ustedes para que se den cuenta de que no tiene nada que ver con esto, simplemente que lo han sacado del lugar para respaldar su teología, que es una teología que está falla si penetras en los idiomas originales. Entonces, el otro punto de vista es que ocurre en algún momento durante la gestación o el embarazo. ¿Okay? El primer paso, miren, aquí les voy a poner los pasos necesarios. Después de la cópula, que es la acción sexual entre el hombre y la mujer, el espermatozoide del hombre, ¿verdad? Que tiene el hombre con 23 cromosomas, al óvulo de la mujer lo penetra. Entonces ese es el momento llamado concepción. Ahora, en el proceso de separación, cuando estos dos se unen, porque ella pone 23 cromosomas, la mujer pone 23 cromosomas, el hombre 23 cromosomas, se unen y comienza a dividirse esto y comienza a crecer dentro de la mujer, ¿verdad? Comienza a crecer el bebé, que es el cuerpo biológico. Ese cuerpo biológico que se está desarrollando, ¿se desarrolla ¿dónde? En la matriz, ¿verdad? Se desarrolla dentro de la mujer. La mujer está creada por Dios para que sea la que alimenta y la que nutre y la que le dé calor al feto. El feto se va desarrollando aquí adentro entonces. ¿Okay? Fíjense lo que pasa. Hay personas que dicen que en algún momento esto se llama el periodo de gestación. En inglés es gestation period, ¿okay? El periodo de la gestación o el embarazo. Que en algún momento del embarazo es que cuando Dios pone el alma de la persona. Ahí. Esa es la tercera posición. ¿Okay? Y después, al otro lado, hay aquellos que dicen que el alma es creada simultáneamente y que después es impartida al dar a luz. O sea que hay las personas que dicen que es nuestra posición, en la posición bíblica, que es cuando el bebé sale y tiene que ser un bebé viable. Un bebé viable quiere decir que puede respirar por sí mismo, que al salir de la matriz de la mamá puede mantenerse vivo. ¿Okay? Pero ahora con la tecnología moderna, un bebé puede salir a los 6 meses, 5 meses, lo ponen en una incubadora y le dan oxígeno y lo nutren, le ponen nutrición a través de las venas y mantienen al bebé vivo y ese bebé puede llegar. Si Dios quiere que viva, ese es un ser humano, imparte la vida al bebé. ¿Me explico? Entonces, eso es algo muy importante. Recuérdense que dentro de los 10 mandamientos, la palabra de Dios dice, no matarás. ¿Okay? Fíjense en esto. Y la paga del homicidio es muerte. La persona que mata tiene que morir. Si tú matas a una persona y la asfixias, adivina cómo tienes que morir. Asfixiado. ¿Ok? Tienes que morir asfixiado, como lo hiciste tú tienes que morir. Entonces eso, claro, previene que el crimen se expanda. Hay personas que hacen cosas terribles, ¿verdad? Y solamente las meten en la cárcel le dicen, te vamos a dar 7 vidas en la cárcel, como si fueran gatos, ¿verdad? O sea, 100 y 100 y 100 y 100 y tú no vas a vivir 700 años. Y si te comportas bien, te vamos a quitar 70 años por vida, entonces te quedas a los 37 años saliste de la cárcel. Y eso que tenía 700 años de vida. O sea, es una tontería increíble lo que está pasando. ¿Okay? Esa persona tiene que morir. Nada de que te vamos a meter en la cárcel y tú no. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Okay? Y así se acaba el crimen. Se acaba la tontería. Entonces, todo esto, claro está, es interesante. Yo les comenté que en la Biblia existen pasajes bíblicos que dicen que cuando un hombre riña con otro, se pone a pelear, hay una mujer embarazada que viene a separarlos, si le dan un golpe a la mujer cae y aborta. ¿Okay? Bajo la ley mosaica, ¿qué tiene que pasar? Ojo por ojo, vida por vida, ¿verdad? Pero en este caso no lo inculpan de haber matado una vida, ¿okay? Sino que es retribución monetaria por la pérdida del feto, porque el feto todavía no era un ser humano, se estaba formando en la mujer, estaba en construcción. Eso es algo muy interesante porque la Biblia misma clarifica el tema. De todas maneras, la vida humana, el cuerpo humano para Dios es sagrado, señoras y señores. No es que estamos diciendo que el pastor dijo que yo puedo hacer lo que me da la gana y aborto y ya está. No, señor, yo no estoy diciendo eso.
porque para Dios es algo sumamente importante. Entonces tenemos que tener eso en mente para evitar los problemas. Entonces, la palabra nacer puede funcionar como un nombre o un verbo, nacer. Y el nombre para nacer no existe en el hebreo. Eso es algo muy interesante porque el hebreo no tiene esa definición. Nosotros la tenemos, nacer. En el hebreo no hay esa palabra. Entonces, ¿cómo ellos decían nacer? ¿Cuándo era que nacía la persona? Porque resulta que la palabra de Dios está inspirada en los idiomas originales, y en los idiomas originales te deja saber de qué se trata. Entonces, el nombre para nacer no existe en el hebreo. Lo que encontramos en el hebreo es la circunlocución, una circunlocución o idioma, una expresión idiomática que expresa el concepto de nacimiento. Y esa palabra es mi beten. Aquí se las voy a poner la palabra. Permítanme limpiar algo de esto primero que todo. Aquí les voy a poner la palabra utilizada en el hebreo porque no existe la palabra nacer. ¿Okay? Y esta palabra es la que clarifica todo el tema. En el hebreo es mi beten. Mi beten. ¿Okay? Mi beten. Que es el nacimiento. El nacimiento como hombre normalmente es utilizado como una preposición. ¿Okay? El nacimiento, la palabra nacimiento como nombre, es utilizada como una preposición. Entonces, no hay un nombre para el nacimiento en el hebreo. ¿Qué sucede? Cuando tienes que expresar la frase preposicional desde el nacimiento, ¿verdad? Utilizas la palabra mi beten en el hebreo. Desde el nacimiento, mi beten. Y en el hebreo, la palabra mi, M-I, es una forma abreviada de la preposición hebrea min. Entonces, tenemos que estar un poquito en el hebreo para que entiendan el concepto completo. Mi, en el hebreo, por eso le pongo las comillas, es una forma abreviada de la palabra min en el hebreo. ¿Okay? Esta es la misma cosa, pero aquí está abreviada. ¿Por qué es importante eso? Porque esta palabra está compuesta de min y de beten. Mi beten. ¿Okay? Entonces, es una forma abreviada de la preposición. Es una preposición que está antes de preposición, la posición previa, la posición antes de, que significa de o del o desde. Eso es lo que significa. ¿Qué significa esto? Significa de, ¿okay? Del, en el español, ¿verdad? Y desde. Desde. En el inglés sería from, ¿verdad? From. A partir de. ¿Okay? Entonces es importante saber por qué está esa palabra ahí en el hebreo. Significa entonces esto, y beten significa matriz. Entonces la palabra beten, sola la palabra beten, beten. Esta palabra quiere decir matriz. La matriz de la mujer, donde se gesta el individuo. ¿Okay? Es en la matriz donde se alimenta al bebé. Es en la matriz donde suceden todas esas cosas. Es en la matriz donde está el líquido amniótico. Es en la matriz donde está todo este sistema. Entonces, y a veces encontramos la frase beten. Otra frase. Te las tengo que poner para que lo entiendan. Entonces, porque sin esto la aplicación no funciona. Beten. Bueno, aquí sabemos que beten es la matriz, pero ¿qué significa B? No vayan a creer que de ahí vino la palabra bebé, okay, porque muchas personas ya concluyeron en eso. ¿Okay? Sí, pero puede que sí, bebeten, puede ser porque sale de la matriz, el bebé. ¿Okay? Pero aquí lo que estamos viendo es que eso está ahí por algún motivo especial. Y B es la preposición hebrea en. ¿Se dan cuenta? En. B quiere decir en el español. O en el inglés, in. ¿Ok? O sea que si es bebeten, está en la matriz. ¿Ok? Y si es mi beten, está fuera de la matriz. Ya el proceso pasó. Entonces el proceso mi beten es que salió de la matriz y bebeten es que está dentro de la matriz.
¿verdad? Porque la palabra nacer no existe en el hebreo. Recuérdense de eso. Entonces, eso es muy importante porque, de nuevo, esto va a limpiar el tema de cuándo que es que el alma es transmitida al ser humano, la verdadera persona. El alma somos nosotros. ¿Okay? El alma no la puedes ver. El alma es invisible, pero reside en tu casa. Y la casa tuya la puedes tener como quieras. Hay algunas personas que no cuidan su casa muy bien. ¿Okay? Hay personas que agarran a su casa y como caiga. Bueno, si quieres ponerlo así, pues ese es tu libre albedrío y tú haces con tu casa lo que tú quieras, porque es tu casa. Y nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer con tu casa, que es tu cuerpo. ¿Okay? Bueno, nos entendemos entonces. Ahora, de lo que vemos aquí entonces es que min tiene el significado de la idea, especialmente cuando es utilizado con las palabras que indican acción, o ir o venir, de lo que se toma del lugar, lo que toma lugar fuera de la matriz, sale de la matriz, lo que sale de la matriz. Entonces es mi betna. Ahora, si estás hablando de lo que ocurre dentro de la matriz, entonces se utiliza la preposición be en la matriz, be beten. Si vas a hablar acerca de algo que sucedió después del nacimiento, utiliza las frases mi beten, fuera de la matriz. Entonces, algunos versículos que se utilizan, esa fraseología, se los voy a dar cuando comencemos la segunda clase. ¿Okay? Para que lo vean, porque estamos hablando, cuando regresemos, vamos a hablar de mi beten, fuera de la matriz, y be beten, dentro de la matriz. Y de esa manera nosotros podemos distinguir lo que está pasando. Y de esa manera también porque la misma conjugación existe en el griego. Pero en el griego, mi es ek. ¿Okay? Y koilia es la matriz. O sea, ek, koilia, fuera de la matriz. ¿Okay? Bueno, ahí vamos a regresar porque tenemos que utilizar tiempo para verlo tranquilamente y que lo puedan entender bien. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.